Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 19 de octubre del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan cuando armamos estas mesas de análisis internacional. Voy saludando a los anfitriones, uno de ellos a distancia, Leo Harari, en Francia, París. Buen día. Buenos días para todos. Buenas tardes para ti, ya. Así es. ¿A qué hora? Igual temperatura que en Montevideo, igualmente nuboso. ¿Y a qué hora almuerzan los franceses? Hace rato ya, al mediodía. Arrancamos muy tempranito de mañana, entonces todo empieza antes. El mediodía es mediodía, efectivamente, punto. Chao. De 6 a las 7. Bueno, saludo también a Gustavo Calvo, conductor de la Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Vamos al primer tema. Este domingo comenzó en China el 20º Congreso del Partido Comunista. Durante las deliberaciones se trazará la hoja de ruta para los próximos 5 años. Pero además, la reunión promete pasar a la historia. ¿Por qué? Porque al final el presidente Xi Jinping será ratificado como secretario general del Partido Comunista de China, lo que lo convertirá en el primer líder de ese país desde Mao Zedong que cumple 3 mandatos consecutivos. La mayor parte del discurso inaugural de Xi Jinping estuvo centrado en la política interior. Defendió la estrategia de COVID-0, pese a las dificultades que provocó en la economía china. Dijo que esa política puso en primer lugar a la población y a sus vidas. Además, resaltó su plan de lucha contra la corrupción, considerado por algunos críticos como una herramienta para eliminar a sus rivales internos y consolidar su poder. En cuanto a la política internacional, Xi no hizo ninguna mención a las tensiones con Estados Unidos ni a la guerra en Ucrania. Sin embargo, afirmó que su país está totalmente opuesto a cualquier forma de hegemonía y se opone a la mentalidad de Guerra Fría. Igualmente, Xi Jinping afirmó que la influencia internacional de China, su atractivo y su capacidad para moldear el mundo han aumentado significativamente. La modernización china ofrece a la humanidad una nueva opción para modernizarse, siguió diciendo. Después, puede destacarse que Xi también defendió su manejo de 2 cuestiones muy delicadas para Pekín: Hong Kong y Taiwán. Por un lado, se refirió a las protestas pro democracia en Hong Kong y la posterior represión. Según su visión, esa región especial pasó del caos a la gobernanza. Por otro, comentó las tensiones en torno a Taiwán. Denunció la interferencia de fuerzas externas en esta isla que tiene un gobierno autónomo y advirtió que China jamás renunciará al uso de la fuerza para reunificarse con ella. Intentaremos buscar la perspectiva de una reunificación pacífica con la mayor sinceridad y los mayores esfuerzos, pero no nos comprometeremos jamás a abandonar el recurso de la fuerza, sentenció Xi Jinping. Estimados, los dejo a ustedes encarar este tema. No sé si parten del discurso o del contexto, del Congreso en sí mismo. ¿Quién va primero? A ver, sorteo. Siempre Gustavo y siempre más ordenadito que yo. Bueno, gracias por el cumplido. Yo no voy ni al contexto ni a nada primero, Emiliano. Primero retrocedo 15 meses. El año pasado, cuando se daba el 14º plan quinquenal chino, y hacíamos el análisis de esos, China detectaba que el mundo era caótico, estaba siendo en ese momento atacado comercialmente por Estados Unidos, era inestable. Veía que su economía interna dependía mucho más de la inversión que del consumo, estaba dependiendo excesivamente de sus exportaciones, y lo que había decidido era aquello que se conoció en aquel momento como circulación dual. Es decir, atender un circuito externo para atender las exportaciones, pero potenciar un circuito interno que potenciara el consumo. Para eso necesitaba tener consumidores, para eso necesitaba mucha infraestructura, para eso necesitaba aplicar tecnología, para eso necesitaba también trasladar mucha gente de sectores urbanos, de sectores rurales a urbanos. Bueno, todo eso sigue una lógica con este discurso de Xi. Volvemos al mismo razonamiento de Xi, es decir, el mundo, sin dar nombres propios, como tú dijiste, es caótico, es inestable, China debe enfrentarlo,
debe enfrentarlo de una manera distinta a la que decía Deng Xiaoping, es decir, aquello de debemos crecer, debemos desarrollarnos, pero que no se note. Bueno, ahora Xi Jinping está dispuesto a que se note. Entonces, la política externa de China tenía en cuenta los recursos que les daba aquel plan quinquenal, sobre todo para lo que ellos llamaban tecnología transversal, es decir, aplicar todos los avances tecnológicos a todo en China, desde un tractor hasta un misil. Eso estaba muy claro en la redacción del plan quinquenal del año pasado y sigue siendo la filosofía de esto. Eso implica que China va a hacer las cosas a lo chino, es decir, no va a desarrollar un misil en base a un misil que ya conoce, va a desarrollar un misil desde cero, es decir, usando tecnología de física cuántica, usando seguimientos satelitales, no va a gastar tiempo en utilizar industrias alternativas, va a hacer saltos tecnológicos. Apuesta a aquel terreno donde Estados Unidos siempre se dijo que le llevaba delantera, la innovación, la tecnología, porque los occidentales pensábamos que nuestra forma de ser, más libres, más innovadores, más creativos, era la ventaja que teníamos frente a un pueblo disciplinado, muy a lo Confucio, ¿no? Y bueno, ellos están apostando a eso. Para eso necesita un partido que controle todo. Segundo punto. El Partido Comunista Chino empieza a tomar injerencia en todos los órdenes de la sociedad. Por ejemplo, los uigures en Xinjiang, la respuesta de Xi es, en esas regiones, como en todas las regiones chinas, las religiones tienen que tener un tono chino. Esa fue su frase. También en la religión. Ese partido controla todo. ¿Para que ese partido controle todo? Debe ser controlado por Xi. Nueva purga. De los 25 miembros que estaban asumiendo nuevos cargos, 23 son de Xi. Ese partido controla todo, Xi controla el partido. Por lo tanto, un nuevo periodo para Xi en el gobierno. Ese es el circuito intelectual por el que Xi se maneja. ¿Qué hacemos ahora con todo ese poder? Bueno, es un poco lo que tú adelantabas, es decir, desde el punto de vista externo, empezamos a tener una presencia. Taiwán fue en algún momento una pretensión, después se convirtió en una hoja de ruta, hoy es una prioridad. Hay más de 3.500 empresas que están intercambiando comercio entre Taiwán y el continente. China ha dado grandes pasos para una integración comercial y económica, aunque es resistido obviamente la dominación política. Hay un partido unionista en Taiwán. Esa es la apuesta de China. Pero si no, no. ¿Qué fue lo que dijo Xi? Si no, está la fuerza. Si no, no renunciamos a la fuerza. Aquello de, yo no creo problemas, pero no le tengo miedo a los problemas. Entonces, los discursos de Xi han sido bastante claros. Algunos se han llegado a cumplir o algunos no, pero este discurso en particular, además, dice muchas cosas por su nombre. ¿Estemos de acuerdo o no? Ojo que te digo un poco lo que dice algún amigo mío que viene contigo a hablar a veces, que es Ricardo Barbosa. Estamos describiendo, no compartiendo. En cuanto a la política interna, bueno, ya más o menos dije algo, la línea ideológica lo dejo para el final, que es algo que sería interesante verlo con Leo, porque propone, después de un pseudo-marxismo capitalista, volver a las raíces y a tratar de hacer posible un país que sea totalmente marxista, algo en lo que la Unión Soviética en su momento fracasó, pero sería interesante ver cómo este experimento intenta hacerlo. Leo, ahora te toca. Bueno, a mí me parece primero el contexto, ¿no? Estamos en el medio de la semana del 20º Congreso del Partido Comunista, que se hace cada 5 años. O sea, todavía no terminó. Lo que tenemos como material para masticar acá es el discurso inicial, que duró casi 2 horas, que no es escrito en una servilleta mientras toman un café en el boliche, sino que es una cosa archidiscutida y que tiende a dar el reglamento de los próximos años, porque así fue con el anterior y está dentro de la tradición de lo que es el gobierno chino desde el año 49. Y mismo dentro de lo que es la ideología, la manera de ser China, de mirar en plazos largos, etc. Este documento, es decir, el discurso, abarca del 2023 al 2028. Esos son los 5 años. Y se supone que es seguimiento del anterior, que llegaba hasta fin del 22. ¿Qué cumplieron? ¿Qué no cumplieron? ¿Qué cosas pasaron en los últimos años? Nos pueden permitir a darle
mayor o menor perspectivas a lo que dijo ahora, de ahora para adelante. ¿Qué pasó? Algunas cosas cumplieron. La más importante de todas, en mi opinión, fue la promesa que había hecho de eliminar la pobreza, la indigencia, ¿sí? La pobreza profunda, digamos. Cosa que él da por eliminada. Después se puede discutir qué es, qué no es, cuánto es, si es $1.70, si son $5.20 por día, en fin. Pero él afirma que han pasado de ser un país que tenía indigencia a ser un país que va hacia lo que ellos dicen un desarrollo de prosperidad moderada. Eso lo toma como un gran avance. Después le pasaron cosas que le movieron el piso, como todo lo que tiene que ver con el COVID, donde podemos analizar un poco porque la política para enfrentar el COVID en China es diferente a buena parte del resto del mundo. El tema Taiwán se envenenó, se fue llevando, digamos, se fue calentando, siempre estuvo en la agenda, pero no siempre estuvo tan cerca de ser el primer punto. ¿Y eso por qué? Porque aumentaron globalmente las tensiones con Estados Unidos. En mi opinión, el periodo de gobierno Trump le abrió muchos espacios a China que de otra manera les hubiera llevado varios quinquenios conquistar, en particular la presencia en los organismos multilaterales. China ha logrado tener una imagen como que ser el que quiere respetar las reglas de juego internacionales, que está de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, que el que no quiere hacer esas cosas y no juega con reglas de juego internacionales es Estados Unidos. El desafío que tiene es que la autocracia, de lo que Gustavo describía bastante bien, y yo le puedo poner matices, siempre le puedo poner matices a Gustavo, pero la descripción era correcta. Sí, me llamó el cuidado con el que hablaste, ¿no? Describía bastante bien. Sí, no vamos a empezar peleando, ¿no? No, terminamos, pero no empezamos. Además estamos solos, es horrible. Entonces, demasiado personal, ¿no? El problema de la autocracia es que las tensiones y los conflictos internos tardan en expresarse. Y en la medida que tardan en expresarse, cuando se expresan, en realidad lo hacen de una manera explosiva. Es decir, es la famosa teoría del pañal. No sé si han oído hablar en política la teoría del pañal. Contala. Y mira, básicamente la diferencia que hay entre la democracia y la autocracia es como los pañales que le cambiás a los bebés. Si vos se lo cambiás cuando conviene, no pasa nada. Pero en la autocracia vos se lo dejás hasta que no se aguanta más y viene alguien y tira el bebé con el pañal. ¿No? Entonces, la gran teoría dice, hay que hacer elecciones regulares porque es como los pañales. Cuando más se cambian, mejor. Y hay que cambiarlos por las mismas razones, porque los políticos, como los bebés, te dejo continuar la frase. Muy gráfico, se entendió perfecto. Pero, a ver, ¿cómo atamos todo esto que te venís diciendo con China? Porque estamos hablando de China. ¿De qué? Sí, pues no solo de China, estamos hablando del Congreso. Sí. Y esto es un tema que parece que lo estuviera tomando en broma, pero es muy en serio. Una de las características principales de este Congreso que va a pasar a la historia es la consolidación de un poder autocrático de la parte de Xi, que lo logró con la modificación de la Constitución. Hace unos años ya extender para siempre los periodos de renovación de su mandato. Entonces, ahora en marzo, la Asamblea Popular lo va a ratificar como presidente y va a ser la cabeza de las Fuerzas Armadas, la cabeza del partido y la cabeza del Estado. Es decir, es una verdadera concentración de poder. En ese sentido, es que se pone un pañal para siempre. Y los chinos verán lo que hacen.
Por eso el tema es el Congreso. Otro elemento del Congreso a tomar en cuenta, y después seguimos, es el cambio que hay en la estrategia a nivel de política internacional. Su antecesor tenía la política del perfil bajo a nivel internacional. Vamos ocupando lugares, vamos ocupando puestitos en organismos internacionales y vamos abriendo, eso como decían, partnership, asociaciones con los países en que todo el mundo se sienta ganando sin meternos en los asuntos internos de los países. Ahora hay un cambio importante. El cambio importante es que hay un modelo chino para el desarrollo del mundo. Ellos quieren que se modernice el mundo de una manera compatible con su visión. Y su visión es, tengo la frase por ahí porque mi mandarín no es lo suficientemente fluido como para decirlo en la radio. Entonces dice, el nuevo orden mundial se debe entender como una comunidad global de futuro compartido. Y parece una frase más, pero es una frase que rompe con un montón de paradigmas de las relaciones internacionales, que están basadas en la existencia del Estado desde 1648 con los tratados de Westfalia. Y acá él está hablando de una comunidad global. Le baja la importancia y la presencia a las naciones y a los estados. Y son los chinos que lo dicen, que te digo, tienen gran respeto por la letra escrita y por las promesas que hacen sus dirigentes. O sea que esto significa que tenemos que abrir una franja de sensibilidad con respecto a la actividad internacional, las relaciones internacionales, porque una potencia como China las está empezando a mirar como una comunidad global de futuro compartido. Cosa que no era el caso hace 4 o 5 años, en que el asunto era, nosotros vamos, vos me vendés, yo te pago, después yo te vendo, cobro y nada más. Esto es un salto grave. Bueno, y para terminar nada más, porque estuve comparando fechas, porque hay una fecha evidente que es el avance en la política internacional que se acelera por el gobierno Trump, si no, esto estaría atrasado, y hay las relaciones con América Latina, que nos van a interesar por el aterrizaje que puede tener China, que tiene en América Latina. El primer encuentro regional con una autoridad china como encuentro trascendente fue en 2013, el primer encuentro de ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe con su contraparte China. 2013. El 2014 fue el primer fórum China-CELAC con los ministros de Relaciones Exteriores. Y después de ahí se fue apurando porque empezaron a haber visitas de unos y de otros y una actividad muy importante en donde el punto culminante es la integración de toda la región latinoamericana al proyecto de la Franja y Ruta de la Seda, como, digamos, al mismo nivel que están otros países asiáticos o africanos, lo que es una manera de decir, van a formar parte del mismo organismo. Después, en este quinquenio, queda el tema del COVID y también de la diplomacia de las vacunas que tuvo su impacto en América. Pero bueno, eran mis primeros comentarios. Los primeros comentarios de ambos, extensas intervenciones. Ahora supongo que van a dialogar, ¿o no? No, sí y no. No, quiero bajar a tierra algunos conceptos de Leo y ubicarnos. Este es un congreso que tiene lugar en una situación, para hacer un paralelismo, ¿no? Pero sin comparar, por favor, sin comparar. En una situación diferente, por ejemplo, a la de Putin. De Putin estamos hablando de que hay una especie de inteligencia alrededor de él que lo está quizás tolerando y que, dados los magros resultados de esta operación militar, podría correr peligro su cabeza, etcétera, etcétera. Hacemos todo ese tipo de análisis, ¿no? Hay que tener en cuenta que este Congreso del Partido Comunista Chino se da en un momento donde China es un caso de éxito. Más allá de aquellos defectos que nosotros podamos ver, como bien dijo Xi en su discurso,
La expectativa de vida china llegó a los 78 años. Y en pocos años está llegando casi a los 80. Hay 1.400 millones de chinos que tienen un fondo de pensión asegurado. No es poca cosa. El 95% de la población china tiene un acceso malo, bueno o regular a sistemas de salud. Es decir, es un modelo que desde el punto de vista de la funcionalidad y además de ciertas ventajas materiales para su pueblo, está dando resultados. Por lo tanto, como bien dice Leo, es un modelo donde quienes están en el Congreso en este momento se sienten envalentonados de mostrar, se sienten envalentonados en diseñar una estrategia a futuro donde, no digo que vaya a ser exportable este modelo como pretendió ser Occidente y sigue pretendiéndolo en algunos momentos, pero sí es un modelo que ellos muy difícilmente se apeen de él. Es decir, esto va a seguir así. China va a seguir integrando región tras región, tecnificando el área rural y se va a mantener el sistema de gobierno tal cual. Lo que China sí puede hacer, y lo está haciendo, teniendo en cuenta un poco esa especie de escape de olla a presión que a veces necesitan los gobiernos, es no hacer elecciones, que no las va a hacer, porque incluso hasta su constitución tiene definido que no es una democracia, pero sí es cierto que esa gran pirámide de poder que termina en los estratos del Partido Comunista y que empieza en los líderes regionales, en su base, en su primer escalón, se está manejando de forma democrática desde hace 4 o 5 años. Es decir, en los pueblos, en las regiones, se están eligiendo candidatos que son contrapuestos, por supuesto, todos bajo un esquema de un mismo partido, ¿no? Pero ese ejercicio se está haciendo. Ahora, ¿qué podemos esperar de China a nivel internacional? Volviendo de vuelta a lo de Leo. Sobre esto que señalaba recién Gustavo, Leo, ¿tus comentarios? Podés poner cartelito que dice Leo Harari en Gustavo Calvo y Gustavo Calvo en Leo Harari. Yo adhiero. Sigo buscando algo para pelearnos. A ver, Leo. Un detalle que es interesante, y es que lo menciona también Gustavo, es el hecho de quién es el que vende los versos. Hay un oyente regular del programa, que creo que se llama Nidingas, que un día leí un mensaje que mandó en que decía: los chinos son materialistas, quieren es hacer negocios, ordenar el mundo, y a nosotros en el occidente viven vendiéndonos un modelo. Eso es cierto. Ahora bien, la democracia, como nosotros la entendemos, o como nos la enseñaron en la escuela, también está teniendo muchos problemas. Cuando vos mirás aquí, desde Europa, lo que son los cuerpos electorales, y tenés entre 20 y 30% de extrema derecha, que se cuidan las palabras para poder participar de las elecciones, porque si no sería ilegal, pero que son tremendamente... Entonces empezás a decir, bueno, ¿qué es un sistema democrático? Y es otra discusión a la que no quiero entrar. Lo que quiero decir es que, siguiendo el pensamiento, no solo el pensamiento, lo que decía Gustavo, los 95 millones de miembros del Partido Comunista Chino son básicamente elegidos de abajo hacia arriba, con todo el control de arriba que quieran y con todos los filtros que lo van a acompañar durante su carrera en el partido. Pero vienen de abajo, vienen de los consejos de los profesores de enseñanza secundaria, vienen de los grupos de acción social. Por ejemplo, los delegados, los 2.300 delegados de este partido, de este congreso, algunos vienen porque se destacaron en su lucha para hacer cumplir lo decidido en el Congreso anterior, en particular la lucha contra la pobreza, luego el compromiso por el tema del COVID, o porque han participado de algo tecnológico. Por ejemplo, uno de los delegados era la astronauta china que hizo el primer paseo, la primera china que salió del cohete para pasear por el espacio. Bueno, son gente que han sido, digamos, que tienen cable a tierra, ya sea con cuestiones locales o con cuestiones nacionales. O sea, es un régimen autocrático por la pura y simple razón de que la última palabra y el poder final está en manos de una persona arriba del vértice. Pero no por eso es un régimen que no tome en cuenta. De alguna manera hay que mantener esa gente
dentro de un espíritu de trabajar y seguir viviéndolo todos los días. Hay un desafío ahí para nosotros, ¿no? Para los occidentales. Y entre los oyentes ya aparecen las objeciones. Hay varios desafíos, es decir, que las quejas, las sorpresas, digamos. Dale, a ver, Gustavo. No, quiero hacer referencia a eso porque hay que decirlo, ¿por qué no? Hay desafíos implícitos que a veces nos olvidamos y a veces es bueno volver a las clases de liceo de historia, ¿no? Para hablar de la ilustración y todo eso. Hay regímenes que tienen, hay países que tienen regímenes que no nos gustan, que no son los que utilizamos nosotros. Algunos de ellos, en alguna proporción, no voy a entrar en el cual, funcionan. Han generado países prósperos. China hoy está siendo un caso de éxito, pero esto hay que medirlo mucho más a largo plazo. Pero aún así, aunque el sistema chino no se caiga, aún así siempre la discusión es otra. La discusión del ciudadano es, esto funciona, pero es lo que prefiero, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y ahí entramos en toda la línea de derechos y nos vamos al siglo de las luces prácticamente. Pero esas discusiones está bien que Leo las traiga porque si nos ponemos exclusivamente en una función utilitarista y decir, bueno, esto está funcionando bien, adoptemos todos esto. Bueno, eso lo pensarán los chinos. Yo tengo derecho a tener otro esquema de valores y otro nivel de medición. También hay manipulación ahí, Leo, ¿no? O sea, la adopción del confucianismo a veces es natural y a veces es conveniente. Pero hay otra cosa, también hay cosas de escala. Mira, hoy hice un jueguito de números. ¿Cuánta gente entra en el Estadio Centenario? Apretaditos son casi 70.000. 70.000 es alrededor del 2% de la población uruguaya. ¿Vos sabés cuánto es el 2% de la población china? Son 24 millones de habitantes. Es decir, no podés organizar una sociedad con una escala como la nuestra y pensar libre y con desparpajo una sociedad que es 400 veces más numerosa que la nuestra. Hay que tener cierta grandeza para este tema. Grandeza en todo sentido. Claro. Dice Gustavo que le quedó pendiente, ¿qué? Me queda pendiente irme al terreno internacional. Está bien descrito por Leo esa intención de crecer y que no se note, de ir ubicándose en puestos internacionales, de ir teniendo una presencia. Hoy, la presencia china a nivel internacional es una presencia sistémica, es parte del sistema, influye en el sistema, es un país que tiene las herramientas sociales, políticas y económicas incluso para modificar a largo plazo el sistema, que es el temor norteamericano. Lo que vamos a ver en los próximos años es cómo China intenta modificar las reglas del sistema para que la presencia de Estados Unidos no sea un poder de veto en todas las áreas. Estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio, estamos hablando de aquellos foros internacionales donde China puede pasar de ser un, socio importante a ser un socio decisor. Esa es la gran lucha que podemos ver también en los escritorios de los organismos internacionales en los próximos años. Desde el punto de vista militar, que a muchos les gusta, es un tema que yo no lo veo tan a corto plazo. Me parece que es más una toma de posiciones, aunque Anthony Blinken el lunes salió bastante extemporáneo en decir que el discurso de Xi implicaba que había decidido acortar los tiempos e invadir Taiwán. También me parece un poco una exageración. Pienso que China va a seguir intentando, va a seguir haciendo lo que dijo Leo, seguir ocupando lugar, seguir incidiendo. Esa ruta de la seda se va a implementar, esos países van a pasar a ser a veces socios, a veces dependientes del sistema chino. No creo que estemos en una posición en que China pueda exportar todavía su modelo, pero nos está diciendo qué es lo que va a hacer, y yo pienso que muchas de estas cosas se van a cumplir. A ver, un minuto. ¿Sí? Me parece que podría ser interesante puntualizar un poco los desafíos que vienen de afuera, de la realidad, hacia la visión que tiene el gobierno chino, lo que no se esperaba. Hay desafíos muy concretos. Uno, cuestiones como los uigur y otras minorías que no es una cosa que les pesa, no lo tienen arreglado de una manera suficientemente convincente y es una fragilidad. Otra fragilidad de otro tipo es la situación del sector de la construcción.
sector de la construcción ha sido locomotora de la economía a nivel interno y está en una crisis profunda. Es decir, hay edificios que se tiran abajo y hay gente que pagó por adelantado un edificio que nunca se hará. Todos los días salen cosas así en las noticias de movimientos de gente diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Un peligro de recesión, o por lo menos de un frenazo a la economía que ya lo están viviendo por el COVID, por la guerra y también por los reajustes de la orientación económica, primero volcada hacia exportar y ahora volcada hacia el consumo interno. Y todavía la imposibilidad de crear alternativas al dólar. Parece poca cosa, pero el hecho de que sea una moneda universal le acorta, achica, asfixia los espacios financieros para China, como para Rusia, etcétera, para los otros países. Entonces, esos son enfrentamientos que tiene que ver todos los días, a lo cual le agregaría yo la guerra tecnológica en curso, que no es menor, porque las orientaciones del gobierno norteamericano para sus empresas son tajantes, es decir, ya no se pueden vender microprocesores de tal tipo, no se puede comerciar esto, lo otro, es decir, están tratando de hacer un boicot que se va a transformar en una competencia, porque China va a responder desarrollando sus propios mecanismos, pero estamos esas son las cuestiones que los ponen, en mi opinión, en mayores dificultades. Estamos en medio de las deliberaciones del Congreso del Partido Comunista Chino, así que falta conocer ahora los resultados. Tendremos que armar otra mesa, una mesa ad hoc, cuando termine este Congreso. Sí, no va a diferenciarse mucho de lo anunciado. ¿Tú dices que ya está todo el pescado vendido? No, también va a ser muy interesante ver las reacciones. Se han tocado muchos temas sensibles para otros pretendientes al trono a nivel mundial. Y bueno, Estados Unidos tiene algo que decir a esta línea de trabajo. Estados Unidos va a ver amenazada su situación ya no comercial, sino también de dominio de los organismos internacionales ahora. Enseguida pasamos a un segundo tema, a un segundo lugar del planeta en esta mesa de análisis internacional.